por lo menos para nosotros, lo que es geometría analítica. En realidad la geometría analítica es amplia, amplia. Debemos aprender a encontrar ecuaciones de cualquier curva, superficie, lo que sea, pero en la materia de cálculo 2 vamos a conocer simplemente hasta el plano. En tema de geometría analítica, estoy hablando claro. ¿Ya? A ver, vamos a terminar y vamos a hacer posiciones relativas de dos planos. Posiciones relativas de dos planos, ¿ya? A ver, una posición relativa puede darse, por ejemplo, cuando dos planos, siempre vamos a hablar en el espacio. Dos planos pueden ser, por ejemplo, voy a dibujar dos planos, pueden ser paralelos. Por ejemplo, dos planos pueden ser paralelos. Dos planos también pueden cortarse, por ejemplo, miren esto, vamos a dibujar acá. A eso se refiere las posiciones relativas. O sea, un plano puede tener una posición en el cual sean paralelos o en el cual puedan cortarse. Por ejemplo, estos planos se van a cortar. Esos planos pueden cortarse. Y sabemos que cuando se cortan dos planos, forman una recta, ¿verdad? Vamos a ver, a hablar un poquito más adelante de eso. Entonces, si dos planos son paralelos o se cortan, sabemos que de los planos o cada plano siempre tiene su normal. Por ejemplo, este plano va a tener su normal. Y la normal siempre va a ser, ¿qué? Perpendicular al plano. Este plano también va a tener su normal. Este plano de acá también va a tener y va a ser perpendicular siempre, siempre al plano. Este, por ejemplo, va a tener su normal. ¿Sí? A ver, eso es para, bueno, estas gráficas para tratar de mostrarles a ustedes lo que pueden pasar entre dos planos. Ahora, también entre los dos planos pueden formarse o pueden formar entre ambos, entre la intersección de ambos, pueden formar un ángulo. Eso es algo que vamos a hablar tal vez un poquito más adelante. Pero lo que yo quiero enfocar bien es, por ejemplo, a ver, voy a escribir dos planos. Y sabemos ya cómo se escriben dos planos, ¿verdad? Por ejemplo, el plano 1, voy a decir, estoy escribiendo en su forma general, A1 voy a poner, A1 de X más B1 de Y más C1 de Z igual a 0. Un segundo plano de la misma manera. Sabemos que un segundo plano va a tener diferentes coordenadas y diferentes normales, ¿verdad? Más B2Y más C2Z igual a 0. A ver, por ejemplo, si yo tengo esos dos planos, sé que de esos dos planos yo puedo sacar sus normales. ¿Cómo saco sus normales? La normal, por ejemplo, de 1 va a ser simplemente A, B, C. ¿Y qué es ABC? O si quieren colocar ustedes A1, B1, C1, de la misma manera es lo mismo. Para el segundo plano lo mismo. Voy a sacar las componentes de esa normal 2. Si quieren escribir con sus subíndices, lo escribimos. Sería A2, B2, C2. De esa forma, chicos, nosotros sacamos las componentes de su vector normal de un plano. Ahora, por ejemplo, vamos a hablar de lo que es paralelo a este. Eso quiere decir del paralelismo.
Voy a anotarlo como inciso A. Vamos a hablar lo que es el paralelismo. El paralelismo sabemos que se simboliza de esta manera. Voy a escribir y voy a decir, el plano 1 es paralelo al plano 2. Si el plano 1 es paralelo al plano 2, entonces yo voy a decir que la normal 1 también va a ser paralela a la otra normal del otro plano, a la normal 2. Y si pasa esto, esta normal 1 yo podría multiplicar por un escalar, además de la normal 2, y tener ese valor, ¿sí? Cualquiera de las normales yo puedo obtener mediante la multiplicación de ese escalar. No está de más, si quieren decimos nomás que el escalar pertenece a los reales. ¿Qué quiere decir? Que puede ser un número positivo o negativo. Entonces, los coeficientes de las ecuaciones cartesianas de los planos deben ser siempre proporcionales. Esos coeficientes de la ecuación cartesiana siempre deben de ser proporcionales. Hemos hablado del paralelismo, vamos a hablar de la perpendicularidad o ortogonalidad, que es lo mismo. ¿Qué es perpendicularidad o ortogonalidad? Es cuando entre esos dos pueden, si no vamos a hablar de planos, podemos hablar de rectas, lo que sea, no importa. En este caso, como estamos hablando de planos, voy a escribir y voy a decir, el plano 1 es perpendicular o va a ser perpendicular al plano 2, esa es la simbología de perpendicularidad. Y si esto pasa, si eso pasa, quiere decir que el vector normal del plano 1 también va a ser perpendicular al vector normal del plano 2. Pero sabemos por producto escalar nosotros, recordemos lo que hemos avanzado en principio de semestre, sabemos que cuando dos vectores, o dos vectores cualquiera podemos hablar, en este caso son normales, pero de dos vectores cualquiera, en un producto escalar, si son perpendiculares, ese producto escalar es igual a 0. Ahí está. Si ustedes se dan cuenta, chicos, el producto escalar, el producto cruz mixto o el producto punto que llamamos de la misma manera, siempre vamos a tener en cuenta para poder resolver cualquier ejercicio. ¿Sí? Además, en perpendicularidad, yo puedo decir que los coeficientes de esa ecuación cartesiana, miren, voy a escribir, voy a decir, por ejemplo, que A1 por A2 más los coeficientes del otro plano, o perdón, de los dos planos, pero de la segunda variable, B1 por B2 más C1 por C2, esto es igual a 0, dice. Es decir, ustedes quieren tomar esto como fórmula, pueden tomar como fórmula. Pueden tomar como una condición que nos dan cuando dos planos son perpendiculares, pueden tomar. Ojo, solo esto sirve, esto solamente sirve cuando los planos son perpendiculares entre sí. Si no me dice que los planos son perpendiculares, si por ejemplo yo tengo este plano y tengo un plano acá, estos planos, vamos a hacer de cuenta que esta es la espalda de este plano. Estos planos van a formar un ángulo y ese ya no es 90 grados.
Entonces, cuando sucede esto, no puedo usar yo esta condición. Solo puedo usar esa condición cuando mis planos son perpendiculares, ortogonales, cuando forman un ángulo de 90 grados entre ambos. Mientras no suceda esto, estas condiciones no me sirven a mí. Tuviera que usar otras condiciones o tuviera que comenzar a imaginar un poco más para poder dar solución a algo. Eso es en cuestión a la perpendicularidad. Ahora vamos a hablar lo que es entre la intersección de estos planos. Ahí es donde vamos a ver otras opciones, si quieren decirlo ustedes o si quieren entender así. Vamos a decir la intersección de planos. Intersección de planos. Ahora, a ver, también vamos a hablar acá como inciso A, pero con azul. Lo primero que vamos a ver es cuando un plano se intersecta con otro, podemos obtener, ¿qué? Una recta. Ya les había dicho cuando había dibujado, ¿verdad? Cuando yo tengo un plano, no interesa si es perpendicular o no. Eso no me está hablando acá. Simplemente me está diciendo, cuando estos dos planos se intersectan, yo lo que obtengo de eso es una recta. Y a esto le voy a colocar recta. ¿Sí? Dos planos que se cruzan, ya les había dicho, no voy a volver a dibujar eso porque ya entendemos más o menos lo que pasa. Eso pasa con lo primero que hablamos. Ahora, podemos decir también que cuando dos planos se intersectan, el plano 1 se intersecta al plano 2, podemos tener dos planos paralelos o una solución vacía. A esto le llaman planos paralelos también. ¿Sí? Se intersectan en un vacío, es decir, nunca van a obtener una recta. Podemos decir también que cuando dos planos se intersectan, el plano 1 se intersecta al plano 2, de acá podemos obtener soluciones infinitas. Es decir, se los voy a colocar entre paréntesis y podemos decir que los planos son planos coincidentes. No sé si se entiende eso, coincidentes. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un plano y se va a intersectar con otro, casualmente ese plano también está sobre, si quieren, este otro plano. Entonces van a existir infinitas soluciones. Aquí existen muchísimas reglas y van a existir infinitas soluciones para cuando pueda suceder eso. ¿Sí? También vamos a decir lo que respecta, por ejemplo, a la familia de planos. Inciso D, por ejemplo. Lo que es la familia de planos. Esto es con rojo, esto no corresponde acá. Familia de planos. Cuando nosotros hablamos de una familia de planos, a ver, por ejemplo, acá todos tienen familia, ¿sí? En una familia existe papá, mamá, hijos, sobrinos, primos y demás, ¿verdad? Es decir, que esa familia tiene muchos miembros, tiene varias personas, el cual conforman una sola familia. En la familia de planos sucede lo mismo. Puede existir a partir de una misma recta o a partir de un mismo punto infinitas familias, pero que tienen en común o tienen agarrado algo, ya sea una recta, un punto, una coordenada, un vector, no importa. Es igual que en ustedes. Lo que a ustedes les une puede ser un apellido, puede ser cosas consanguíneas, puede ser el tema de ADN y demás, ¿verdad?
Lo mismo sucede en la familia de planos. Entonces, para poder decir eso, yo voy a decir, una familia de planos simplemente puede ser un plano sumado por una constante multiplicado a otro plano. Esto siempre va a ser 0. Esta es una ecuación de una familia de planos. ¿Quieren entender ustedes? Sí. Donde esto representa a la familia de planos. Y estos son los planos que se van a intersectar dentro de esta familia. Entonces, el plano 1 y el plano 2 son planos que se van a intersectar dentro de la familia de planos, dentro de esta familia. Puede existir un problema en que diga, encuentre la familia de planos donde se intersectan 3 planos, incluso puede existir, no importa. Como les he dicho, en una familia no solo existen dos personas, ¿no? Pueden existir muchas. Entonces, mucho depende de lo que a nosotros nos pidan o nos exijan hallar, ¿ya? Eso es lo que respecta en cuanto a la familia de planos. Ahora, vamos a hablar... Vamos a hablar de lo que les había comentado un poquito arriba, del ángulo que se va a formar entre 2 planos. También podemos hallar ese ángulo. Sí, se puede hallar ese ángulo. Entonces vamos a decir ángulo entre 2 planos. Ángulo entre 2 planos. El ángulo entre 2 planos, chicos, representa entre las normales también que puede tener, porque sabemos que las normales son perpendiculares a estas. ¿Con eso qué quiero decir? Que la normal 1, si hacemos un producto escalar con la normal 2 del otro plano, siempre va a ser ¿qué? Esto hemos aprendido en producto escalar. El módulo de esa normal, del vector normal, por el módulo del segundo vector normal multiplicado por el coseno de ese ángulo que forma. Entonces, para poder hallar nosotros ese ángulo, yo despejo de ahí eso y digo, el coseno del ángulo va a ser igual a ¿qué? Al módulo de la normal 1 por el módulo de la normal 2 sobre ese producto escalar. Perdón, al revés. Estos módulos tienen que ir a dividir. Al revés, estamos despejando mal. Es el producto escalar de esas 2 normales sobre los módulos. Estaba despejando al revés. Esta es la fórmula para que nosotros podamos hallar el ángulo entre 2 planos, cualquier ángulo que formen entre 2 planos, teniendo las normales. A partir de esas normales yo puedo hallar ese ángulo. Eso dice esta fórmula, ¿verdad? Y la normal puedo hallar a partir de la ecuación de un plano. Si no lo tengo como dato, a partir de la ecuación del plano, yo puedo hallar las normales. Hemos visto ahí arriba cómo podemos hallar, ¿sí? Vamos a ver también lo que es la distribución entre 2 planos paralelos. EF, entonces, la distribución entre 2 planos paralelos. Ahí está. Esta distribución, muchos lo llaman como distancia también. O sea, algunos autores o algunos docentes dicen que si estos planos son paralelos, la distancia entre, entre los dos siempre es la misma. Pero hablando esto independientemente dónde se ubica un plano, ¿verdad?
Entonces, para poder calcular nosotros esa distancia, nosotros ya hemos conocido en clases anteriores cómo podíamos hallar qué era la distancia, prácticamente de memoria deberían saber eso, ¿no? Era el vector que estaba, donde estaban inmiscuidos esos dos puntos, multiplicado por esa normal, sobre el módulo de esa normal, ¿verdad? Esta era la distancia o la fórmula para poder hallar esa distancia. Y esa distancia es la distancia mínima que existe siempre entre los dos planos. Y esa distancia mínima hemos aprendido que era siempre perpendicular bueno, hemos aprendido nosotros también de un punto a un plano. Del plano a un plano también debe ser esa distancia perpendicular que existe entre esos. Esa es la distancia mínima que podemos hallar entre esos dos. Y mediante esta fórmula, ¿verdad? Entonces, hasta acá nosotros podemos ver la relación que pueden existir entre dos planos, ya sean paralelos, ya sean ortogonales, buscando ángulos, no importa, pero cualquier tipo de problema que nos den en cuestión de planos podemos resolver mediante estas fórmulas. Ojo, siempre leyendo bien el problema. Para geometría analítica, los que han llevado cálculo 3 conmigo, les he dicho lo mismo en cuanto a aplicaciones. Geometría analítica y en cálculo 3 aplicaciones, si yo leo bien el problema, ya tengo el 50% resuelto de ese problema. Pero si yo no voy a leer bien y no voy a plasmar bien eso en el papel, no van a poder partir siquiera. ¿Sí? A ver, vamos a ver después de esto, ¿qué más? ¿Con qué vamos a terminar? Ya, vamos a ver la proyección ortogonal de un punto sobre un plano. Sobre un plano. Ahí está. A ver, si yo tengo un punto, voy a decir un punto, por ejemplo, P sub 0. Este punto P sub 0 sabemos que tiene coordenadas X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Y nosotros podemos tener un plano. Sabemos que de esta forma se simboliza un plano, ¿verdad? Otros también, o no solo también yo, simbolizamos de esta manera un plano. Plano. Otros dirán, pero ese es pi. Sí, puede ser también pi. Pero en geometría analítica se lo ve como plano. ¿Listo? Y sabemos que este plano tiene una ecuación. Y esa ecuación la escribimos ax más by más cz más d igual a 0. ¿Sí? Y vamos a tener otro punto que va a estar en el plano. Y ese punto le podemos llamar, por ejemplo, punto Q. Este punto Q sabemos que tiene componentes o coordenadas X, Y Z. ¿Por qué? Porque está en el espacio. ¿Sí? A ver, voy a dibujar un poquito esto para poder explicar mejor. No, muy cerquita, no me va a entrar bien. Acá. Ya. Tengo un plano. Ese es el plano, podemos decir. Y vamos a tener una recta. Voy a dibujar una recta acá. ¿Sí? Esta recta
está sobre el plano, no está a una distancia del plano, está sobre el plano. Es como si tuviéramos un palito que está sobre una cerámica o sobre una puerta, ¿ya? Y si está sobre el plano, este punto P sub 0 que hemos escrito, este es el punto que va a estar fuera del plano. Ese es el punto P sub 0. Sabemos que es una recta y una recta lo simbolizamos con L. Y ese otro punto, ese es el punto Q, que va a estar acá adentro, situado en cualquier parte, no importa, porque solo los componentes son X y Z, no me dice en verdad cuáles son con exactitud, pero tiene componentes. Y este punto, con esta recta, miren, voy a dibujar en una línea. Y digo, este punto forma una perpendicularidad. O sea, a partir de ese punto hay una recta, y es esa recta que he dibujado, porque a partir de este punto también puede haber una recta así, también puede haber una recta así. Pero a mí lo que me interesa es ver y buscar la recta con la que va a ser perpendicular a esa otra recta. Entonces, si nosotros escribimos, por ejemplo, la ecuación de una recta, sabemos cómo era, ¿verdad? Puedo decir Q igual a P sub 0 más el parámetro t multiplicado por, si quieren, la normal. Es un vector direccional también. Para la recta, ojo, ¿sí? Puedo escribir como A, como B. Ustedes saben que un vector direccional no siempre puede tener un nombre. Pero se los escribieron para que piensen que no es lo normal. N podemos decir representa la dirección de la recta, es el vector direccional. O si no quieren de esa manera, pondremos con otra letra para que no se confundan. Por ejemplo, A. Y voy a decir, tiene un vector direccional A. ¿Sí? Ahí está. Y digo, esta recta se intersecta con ese plano. Al intersectarse con ese plano, sabemos que existe un punto que coincide y sabemos que tiene coordenadas X, Y, Z. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que quiero que se entienda en cuanto a la gráfica. En decir que debo de buscar esa recta que es perpendicular a ese plano, porque como les he dicho, puedo tener otra recta, pero este ya no es perpendicular. ¿Por qué? Porque existe un ángulo. Bueno, un ángulo agudo, por ejemplo, en este caso. Si voy a tomar con el otro caso, este es un ángulo obtuso, mayor a 90 grados, ¿verdad? Entonces, lo que me interesa a mí es buscar el otro, o lo que me da ortogonal a esa. ¿Sí? Ahora, viendo eso, vamos a conocer lo que es la proyección ortogonal de una recta sobre un plano. Proyección ortogonal de las rectas sobre un plano. A ver, esta proyección ortogonal, chicos, es donde una recta sobre un plano y esa recta podemos decir que pasa por muchos puntos, pero nosotros podemos tomar dos puntos en específico de ese plano, donde se va a intersectar obviamente, perdón, y que va a representar esa proyección ortogonal. Una proyección ortogonal siempre debe de ser con relación a 90 grados. No puede ser ni más ni menos, ¿sí? A partir de esos dos puntos. A ver, algo más sencillo de explicar esto. A ver, si yo tengo un plano, y tengo una recta,
una recta. Esta recta puede ser de esta manera, no importa. Eso quiere decir que puede cortar. Vamos a dibujar un poquito mejor. Está cortando. Y a partir de esto sabemos que se va a formar una perpendicularidad. ¿Sí? Entonces van a existir proyecciones ortogonales a partir de eso también. Vamos a ver, para que se entienda biencito o para que puedan tenerlo bien, se los voy a escribir un poco teóricamente. La proyección ortogonal, voy a decir, de una recta esta recta L, si quieren pueden nombrarle, no es problema. Sobre ese plano, plano simbolizaremos, es la recta H0 le llaman muchos. Es igual si le llamamos H0 con otro nombre. Pero este H0 va a ser un punto que pasa o es una recta que pasa por dos puntos. Siempre debemos de mencionar esos dos puntos. Y estos dos puntos son del plano. De ese plano. Y que además esto representa las proyecciones ortogonales. De dos puntos. De la recta. Sobre el plano. ¿Sí? Entonces nosotros podemos encontrar las proyecciones ortogonales a partir de una recta y un plano. Siempre, pero chicos, ojo, eso sí, siempre debe existir la ortogonalidad. Porque si yo encuentro a partir de una recta, o a partir de, de una recta con un plano, alguna proyección que me forme otro ángulo que no sea 90 grados, ya no es una proyección ortogonal. Siempre debe formar una ortogonalidad o una perpendicularidad entre esas dos a partir de esos dos puntos. Siempre, ¿sí? Nosotros vamos a conocer también eso pasa cuando no toma atención a la clase, ¿no? A ver, vamos a ver también, al igual que en la recta, hemos conocido, bueno, no de manera puntual, pero en algún ejercicio sí hemos conocido que un plano, así como una recta, pueden ser incompletas. Esto sucede más en el tema de planos, más que en el tema de rectas. En el tema de rectas sí también existen las ecuaciones incompletas, pero en el tema de planos es más notorio. ¿Por qué? Porque a partir de que no existe una variable, nosotros podemos ya asumir qué plano es. Entonces vamos a poner como subtítulo, voy a colocar como subtítulo las ecuaciones incompletas del plano. Estas ecuaciones incompletas son varias. Lo primero que voy a decir, vamos a darnos, sea un plano, voy a decir, sea un plano.
Y sabemos cómo se escribe ya la ecuación de un plano. Esta es la ecuación general de un plano. Y digo, a ver, uno voy a colocar. Vamos a enumerar los tipos de ecuaciones incompletas para el plano que existen. Si, por ejemplo, el término independiente, en este caso D, si D es igual a 0, entonces el plano contiene el origen. ¿Qué quiere decir? A ver, voy a dibujárselos un poquito para que se entienda. Si D es igual a 0, quiere decir que este plano va a tener en algún punto el origen. No siempre en ese sentido. Puede también existir, por ejemplo, teniendo un vértice ahí, por ejemplo. Así. No importa en qué parte, pero tiene que estar el origen dentro de ese plano. Es decir, uno de los puntos para el plano va a ser el origen. Cuando D es 0, pasa esto. Entonces, se los voy a escribir nomás. Si D es 0, contiene al origen. Vamos a poner. Segundo punto. Si X es 0, si X es 0, representa el otro plano. Es decir, si yo dibujo esto, sabemos que esto es Z, esto es Y, esto es X. Si X es 0, estamos hablando del plano, o si quieren, en recto, del plano YZ. Lo mismo va a pasar en el otro lado. Si es 0, estamos hablando del plano ZX. Si Z es 0, estamos hablando del plano XY. Entonces, para cada uno de esos vamos a escribir. ¿Ya? Si X es 0, representa el plano YX. Y es Z. Si Y es 0, representa al plano, ya habíamos graficado, ya se los he mostrado, al plano XZ. Y si Z es 0, representa al plano YZ. No, perdón, YX o XY mejor. Al plano XY. ¿Verdad? A ver, una vez más para que si alguien no ha entendido. Sabemos que es el eje de las cotas, de las ordenadas y de las abscisas. Este es el plano YZ. Este es el plano XY. Y este es el plano, XZ. Y este es el plano XY. Entonces, si quieren que eso les escriba, este es el plano YZ. Este es el plano XZ. Y este es el plano XY. ¿Sí? Entonces, cuando sucede que uno de los tres es 0, debemos de ver directamente al plano que va a representar, que nunca va a poder cruzarse con el eje de las X, se va a mantener ahí. O nunca va a poder cruzar con el eje de las Y o Z, depende cuál de las variables sea 0. Bien. Vamos a poner 3, otra ecuación incompleta del plano. Es cuando ahora dos variables sumadas me pueden dar 0. O una variable con el término independiente, perdón. Nada ingresado.
Ahí está. Ya. Como les había dicho, ahora van a estar combinados. Puede ser una variable o entre dos variables o puede ser una variable con el independiente. Vamos a hacer primero con el independiente. Ya, a ver qué pasa. Digo 3. Un poquito más abajo. Esto no me va a dejar escribir bien. 3. ¿Qué pasa si, por ejemplo, con x primero? Si ax más d es igual a 0. Quiere decir que el plano es paralelo al plano YZ. Es paralelo al plano. Si es AX, esto va a ser YZ. Ahora con el otro, ¿qué pasa si BY más D es igual a 0? Entonces es paralelo al plano XZ. ¿Qué pasa si CZ más D es igual a 0? Entonces ese plano es paralelo al plano XY. Ahora vamos a ver el otro, lo que les había dicho, dos variables combinadas. 4. Si AX más BY es igual a 0. Cuando sucede esto, quiere decir que contiene al eje X y además es perpendicular al otro plano XY. Voy a escribírselos un poco. Contiene al eje Z en este caso. Y es perpendicular y es perpendicular al plano XY. ¿Qué pasa? Ahora otro. ¿Qué pasa si AX más CZ es igual a 0? Entonces contiene al eje y es perpendicular al plano XZ. El último caso, ¿qué pasa si ya no es AX ahora tiene que ser BY con CZ? ¿Qué pasa si BY más CZ es igual a 0? Entonces contiene al eje X y es perpendicular al plano YZ. Estas son todas las ecuaciones del plano incompletas que podemos encontrar, que nos podemos cruzar con estas o que en algún momento, en algún ejercicio pueda darse. Ya sabemos si D es 0, X0, Y es 0, Z es 0 o la suma de ambos es 0. ¿Qué puede pasar y en dónde estamos ubicándonos? ¿Sí? Hasta acá es nuestro temario, hasta acá es el examen, que esto es prácticamente ya nadita lo que hemos visto. Vamos a ver, voy a hacer un ejercicio ahora con ustedes para ver más o menos cómo interpretar las cosas. Wow, ¿ya? Ejemplo 1. Ya. A ver, dice, este podemos resolver. Dice, encontrar la ecuación del plano. Encontrar la ecuación del plano
que pasa por el punto un ratito, por favor. ¿Aló? Hola.
punto. Directamente voy a anotar el punto. El punto 1, 1, 2, 3. Y el punto 2, 3, 2, 1. Perpendicular al plano. ¿A qué plano? A este plano. 4 veces x menos y más 2 veces z igual a 7. Listo, a ver, eso daremos solución. Solución. Pizarrita. Ahí está. Encontrar la ecuación del plano que pasa por el punto, y es perpendicular. A ver, vamos a dibujar un poquito. Y dice, a ver, yo quiero encontrar la ecuación de este plano. Quiero encontrar la ecuación de este plano. A este plano yo le voy a llamar plano 1 o simbolizarlo así, no importa. ¿Ya? Sabemos que este plano tiene una normal y la normal siempre es perpendicular al plano 1. Voy a dibujar más acá para dibujar esos puntos. Dice que tiene una, sabemos, no dice, pero sabemos que tiene una normal, siempre es perpendicular, ¿verdad? Dice encontrar la ecuación del plano que pasa por los puntos y ese punto va a ser uno de estos puntos. Yo voy a decir, tú vas a hacer ese punto y a vos te voy a llamar punto 1 y tú vas a hacer el punto 2 y sabemos que entre dos puntos existe una recta, ¿ya? Existe una recta. Pero como no me dice nada más, también puedo decir esta recta, yo voy a decir que es justamente, casualmente, es la perpendicular a esa. ¿Sí? A esta le podemos llamar que es un vector, y ese vector le voy a llamar vector A, va a tener su vector direccional y todo. Y dice que hay otro plano que es perpendicular a este plano. Entonces, si es perpendicular a este plano, yo voy a dibujar un poquito así, a ver, vamos a tratar de dibujar bien. Ahí está. Es perpendicular ese plano. Y sabemos que todo plano también tiene su normal. Y a este le voy a llamar yo la normal 2. Este es el segundo plano, el plano, ¿sí? Simbolizarlo simplemente. Entonces voy a empezar a ver, si tengo esos dos puntos, miren, tengo esos dos puntos. Voy a empezar por sacar las componentes de este vector. ¿Ya? A ese vector le he llamado A. Ahí está, A. Si yo le he llamado a ese vector A, sé que ese vector es el vector P1, P2. Y sabemos cómo se hallan las componentes de este. Simplemente es el final menos el inicial. Si pasa eso, a ver, las componentes del final es 3, 2, 1. Ahí arriba está. Menos 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces, A va a ser igual a ¿quién? A 2. 3, 2. 2 menos 2, 0. 1 menos 3, menos 2. ¿Sí? Ahí está. Simplemente la resta de esos componentes. Y tengo las componentes de A, ¿verdad? Hasta ahí estoy bien. ¿Por qué? Porque debo poder tener un vector para poder hallar eso. En verdad vamos a tratar de hallar esa normal que está agarrado a esa recta, o ese vector, perdón. Hablaremos nomás en vectores. Y yo digo, por ejemplo, miren, yo tengo ese plano.
Ese plano dice que es 4 veces x menos y. Este plano dice que es 4 veces x menos y más 2 veces z igual a 7. Ahí está. Este es ese plano. Y sabemos nosotros cómo sacar las componentes de su vector o de su normal de este plano. ¿Cómo? Simplemente son los coeficientes A, B, C. Y si es eso, en este caso va a ser 4 menos 1, 2. Ahí está. Miren, tengo el vector. Y yo no tengo, pero las componentes, o ni siquiera tengo la ecuación del plano. Bueno, en realidad lo que estoy buscando, la ecuación de este plano. Pero yo sé que un plano, este plano le he llamado como pi, yo sé que un plano tiene como ecuación general de un plano ax más by más c, z, ¿verdad? Sabemos que tiene eso. Entonces, si tiene esto, más d igual a 0, más d igual a 0. Si sé que es eso, yo también puedo decir, también entonces conozco su normal de este. Y le voy a poner normal 1. También conozco la normal de este. ¿Y qué es la normal de este? ABC. ¿Verdad? Ahora, miren bien. Hemos dicho que este vector A es perpendicular a esa normal. ¿Sí? Entonces, si es perpendicular a esa normal, o el vector A, que pues, como es perpendicular, esta también va a ser perpendicular a este otro vector. ¿Sí? Entonces, a partir de eso yo puedo decir que ese vector A es perpendicular a esa normal y sé que cuando existe una perpendicular entre dos vectores, ese producto escalar, ¿cuánto me debe dar? 0. Si me da 0, yo puedo elaborar esto, decir, tengo las componentes de A, punto, tengo las componentes de la normal, igual, ¿qué es esto? Las componentes de A, acá está arriba, 2, 0, menos 2. 2, 0, menos 2. Y las componentes de N, simplemente ABC. Ahí está. A partir de eso yo puedo hallar tal vez los valores de esto, entonces comienzo a resolver y digo A.N igual 2 por A, 2A. Como es producto escalar, más 0 por B, 0B. Menos, porque va a ser menos por más, menos 2 veces C. Igual a 0, dice. Entonces resuelvo esto un poquito y esto me va a quedar A punto N 2 veces A menos 2 veces C igual a 0. Entonces A punto N es igual a ¿quién? Si yo resuelvo esta ecuación es 2 veces A, este otro se va a ir al otro lado con positivo, divido todo entre 2, A es igual a C. Entonces, esto voy a poner A, y este A dice que es igual a C. Ahí está. Tengo ya, bueno, miren en este vector N1, acá arriba, tengo ABC, tengo 3 incógnitas. Ahora ya solo tengo 2. ¿Por qué? Porque A dice que es igual a C o C dice que es igual a A. No importa, es una igualdad. Por lo tanto, solamente ya tengo 2. Ahora, también puedo decir esto, miren. Si nosotros vamos un poquito al gráfico, a partir del gráfico puedo analizar que este plano
este plano, voy a hacerlo con resaltador, este plano dice que es perpendicular a este plano. Entonces, yo sé por propiedades que hemos escrito que los planos, si son perpendiculares, sus normales también son perpendiculares. Entonces, si el plano entonces decimos, si el plano es perpendicular al otro plano que le hemos llamado como pi, entonces, ¿qué sabíamos de eso? Que sus normales también son perpendiculares. ¿Sí? Y si son perpendiculares, ¿qué pasa cuando dos vectores son perpendiculares? Yo digo, en un producto escalar a mí me han enseñado que si dos vectores son perpendiculares, el producto escalar de este es 0. Entonces resuelvo esto también y digo n punto n1 es igual a 0. Directamente voy a reemplazar. N. ¿Qué es n? Son los componentes de este vector que hemos sacado, que está 4 menos 1, 2. 4 menos 1, 2. Por que los componentes del otro vector, acá está, n1, ABC. A, B, C. Entonces resuelvo eso y digo n punto n1 es igual. 4 por A, 4 veces A. Menos, menos 1 por B, B. Más 2 por C, 2 veces C. Pero yo sé que A es igual a C. Aquí está, miren. A es igual a C. Entonces yo reemplazo eso. En vez de colocar ahora, coloco C. N punto N1 es igual 4 veces C, porque dice que A es igual a C. Menos B más 2 veces C. ¿Verdad? Ese producto escalar es igual. 4 más 2, 6 veces C. Así me escribo. 6 veces C menos B. ¿Verdad? Entonces, si yo digo que este producto escalar me ha dado esto, y esto sé que es igual a 0. Resolviendo esto, ¿qué digo? 6 veces C es igual a B. 6 veces C es igual a B o B es igual a 6 veces C. Eso quiere decir que las componentes de ese mi vector normal 1, que eran ABC, escribiré nomás para que no se confundan, eran ABC. Ahora va a ser ¿qué? Ese componente normal 1 es igual a ¿quién? Es igual a C, porque A vale C, y B vale 6 veces C, 6 veces C, y C vale simplemente C. Estoy reemplazando simplemente lo que hemos hallado. ¿A qué vale? Aquí está, A vale C. ¿B qué vale? B vale 6 veces C, y C es simplemente C. Eso quiere decir, quieren escribirlo de esta manera o con N1 es lo mismo. Yo voy a decir que las componentes de ese C es 1, 6, 1. O las componentes de ese vector normal, no importa como ustedes quieran llamarle ahí o como quieran entender mejor. Y para poder encontrar la ecuación de ese plano, yo digo
como ese plano va a ser esa normal 1, ¿por quién? Por x menos 1, este 1, menos 1 en x. Punto y coma, y menos 2, no es este 1, pues, perdón. Esto no va a ser 1. Tenemos que hallar de aquí, ¿dónde está? Listo. Se mueve bien. ¿Se ve que estoy moviendo la pizarra, chicos? Sí, ingeniero. ¿Sí? Ya. Entonces, aquí está. Miren, nosotros tenemos, voy a ir mejor al enunciado. Nosotros tenemos puntos. Y yo puedo agarrar por eso, por ejemplo, este punto 1, porque este punto 1 está junto con mi normal. Entonces puedo decir lo siguiente. Es 1, 2, 3, dice ese punto. Entonces, estamos nomás. Menos 1, y como es positivo, cambia de signo. Menos 2, y en z, z menos 3. Resuelvo esto. ¿Y qué va a ser? Este plano dice que va a ser N1. ¿Y N1 qué es? Acá está. Son estos componentes de acá. Es 1, 6, 1. Multiplicado por x menos 1, y menos 2, z menos 3. Es un punto de ese plano. Los puedo usar. Por lo tanto, este plano va a ser igual a ¿qué? ¿Cuál va a ser la ecuación de este plano? Esto por sus componentes del primero, esto por sus componentes del segundo, esto por sus componentes del tercero. Entonces, si yo multiplico eso, esto es x menos 1, esto va a ser más 6 por y, 6 veces y, más por menos 6 por 2, 12, más 1 por z, z, más por menos 1 por 3, 3, igual a 0. Siempre una ecuación es igualada a 0. Entonces resuelvo esto. Y acá simplemente términos semejantes, este con este y con este. ¿Qué me va? Perdón, esta pizarrita ya se ha calentado. X, voy a escribir primero las variables, más 6 veces y, más 6 veces y, más z, y decimos menos 1, menos 3, menos 4, menos 4, menos 12, menos 16, igual a 0. Esta es la ecuación de ese plano. Otros pueden escribir de la siguiente manera. X más 6 veces y más z igual a, ese 16 está con negativo, va a ir con positivo, igual a 16. Cualquiera de las dos respuestas es correcta. De esa manera encontramos la ecuación de ese plano. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? ¿Está todo claro? Ingeniero, Dime. por el producto vectorial igual se podía sacar, ¿no? Yo lo hice así y me salió el mismo resultado. Puedes sacar. Hay varios caminos, no siempre es este. Hay varios caminos. Por producto vectorial también puedes llegar. No es ningún problema. ¿Sí? Entonces, chicos, si no hay preguntas, no hay dudas, estamos con todo completo para el examen. Sí, dime. ¿Cómo sabíamos que el vector A era perpendicular a la normal? ¿Cómo sabes esto? Dices. Esto de acá, ¿verdad? Sí, eso. Ya. Como yo necesito sacar la ecuación del plano, entonces, a mí no me dice es perpendicular o no es perpendicular, pero sí me dice que existen dos puntos ahí. Uno de los puntos lo coloco
en el origen de la normal. Y el segundo coloco en donde sea, ustedes pueden decir, claro. Pero a mí me conviene colocar en el que sea perpendicular. ¿Por qué? Porque mediante producto escalar, A punto N en este caso, sé que esto es cero por propiedad. Entonces, puedo yo darme herramientas, si quieren, para poder hallar algo. Porque si yo voy a decir, ya, este vector no es perpendicular. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, en este caso incluso sigue siendo perpendicular, no importa. Pero si por ejemplo, este se va a desviar un poquito, ya no va a ser perpendicular. A mí no me sirve de nada tener este vector si yo no tengo una propiedad donde poder aplicar. Entonces, yo voy a hacer que siempre sea perpendicular. ¿Por qué? A ver, por ejemplo, voy a dibujar acá. Miren, tengo el suelo, ¿ya? Y este punto que voy a dibujar es como si estuviéramos viendo desde el cielo al suelo y es un palito parado, ¿ya? Este palito parado es la normal, ¿sí? O sea, cuando yo veo del cielo recto, yo no voy a ver al palito, simplemente voy a ver un puntito y ese puntito es el palito. Y si ustedes ven, miren esto. Yo saco... Ay. Ya, mira. Entonces, estoy viendo el suelo desde el cielo y veo ese puntito y ese puntito es un palito y esa es la normal. Si yo dibujo cualquier vector a partir de ese, cualquier vector, cualquiera de estos vectores es perpendicular. Es en 3 dimensiones, es por eso que tienen que imaginar mucho. No sé si me dejo entender. ¿Quién me ha preguntado? ¿Walter? Sí. ¿Me dejo entender más o menos? Sí, ya. Que cualquier recta, viendo tridimensionalmente, va a ser perpendicular a ese. ¿Sí? Ahora sí. Y acá está un punto, digamos. Está un punto, aquí está otro punto, 2 puntos. Un punto, otro punto, sigue siendo un vector. Un punto, otro punto, sigue siendo un vector. ¿Se entiende, Walter? Sí, muchas gracias. Ya, listo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, otra duda? Bien. Si no hay preguntas, no hay dudas, chicos. Hasta acá es el examen. Estamos listos. Nos vemos el día del examen.